Muy bien, Leo, muy bien, muy contento de poder hablar contigo un poquito. ¿Qué es ese lugar tan lindo donde estás? Bueno, estoy en Barcelona, estoy desde hace poquito más de un año, un poco entre visión y crecimiento personal y también de la empresa y del proyecto. Eh, Oh, ¿qué es Proyecto 451? Proyecto 451 es una agencia que desarrollé hace poquito más de 10 años en Argentina, soy argentino, como estoy en Barcelona, eh, que tiene por finalidad tratar de ayudar al sector del libro y en específico a las editoriales en todo lo que tenga que ver con la transformación digital. Esto en su momento estaba muy circunscripto a la producción de libros digitales, que era como hace poquito más de 10 años, era el tema de boga, pero a partir de que han ido surgiendo cambios, nos hemos ido siempre poniendo en la guardia de lo que está, ¿no? Y de lo que necesita el sector aprender. Hoy, por obviedad, es inteligencia artificial. Eh, Así que es una agencia que tiene poquito más de 10 años, que nació por mi impronta, por haber trabajado mucho en el sector del libro previamente, por tener cierta familiaridad con el mundo tecnológico. Traté un poco de hacer el puente. No soy como una empresa tecnológica que les viene a imponer algo a las editoriales, sino trato de conectar y vincular cuáles son So- los Sos beneficios. como un converso. Un converso de ambos lados. A veces Ok. estoy de, claro, a veces soy un converso o trato de convertir al sector editorial y a veces también trato de convertir al sector tecnológico que entienda la dinámica de un universo que es muy particular porque es un universo que sigue siendo muy analógico en muchas de sus dinámicas y está bien que sea así también. Hay cosas que están bien que sean así. Eh, Hoy somos un equipo de unas 14 personas que le Ok. damos como servicios a editoriales en su mayoría, pero también trabajamos en ocasiones con gobiernos o con organismos o con librerías en toda América Latina y en España. Siempre como el eje es el sector del libro y en español. Ese es como ¿Y, y sentís que esta cruzada en la que estás hace tantos años está teniendo efecto? Digo, más allá de que tu compañía va evolucionando en lo que provee, ¿tus clientes van evolucionando en lo que te piden? eh, poco. Me gustaría que fuese más, pero, pero poco. Ahí hay como varias aristas. La verdad es que es un sector generacionalmente muy añejo, Ok. donde sus fundadores y sus actuales directores siguen siendo personas de otras generaciones y que vienen con una impronta de haber montado un negocio que funcionaba de una manera y en donde hay cuestiones en las cuales hoy sigue funcionando de la misma manera. Eh, y a pesar de que se puede haber achicado, a pesar de que sigue funcionando. Entonces, en esa situación un poco de confort y comodidad, mientras la rueda siga evolucionando, hace que los cambios y la innovación no sean tan fáciles de impactar, ¿no? Y los que cambian primero, ya tenés muchos años en esto de fomentar el cambio en la industria, los que cambian primero, ¿tienen ventaja? ¿Has visto como first movers en lo digital que acapararon más que otros? Sí, sí, no, a ver, el momento para mí más sensible con eso fue la pandemia, que se notó muy claramente las editoriales que, con sus limitaciones, porque siempre estamos hablando de empresas que no tienen grandes recursos, ni tampoco tienen grandes conocimientos en esta área, ni son pioneras en tecnología, con sus limitaciones, pero las editoriales que tenían su contenido ya en formato digital, o que tenían una tienda de comercio electrónico ya desarrollada, o que tenían redes sociales y canales digitales más o menos elaborados, en la pandemia estuvieron mucho más fuertes y mucho más robustas y lograron funcionar casi con normalidad, siguiendo produciendo sus mismas novedades y con una misma evolución. Y otras que no habían tomado ninguno de estos pasos se encontraron ante como una crisis importante, de editoriales que de la noche a la mañana tenían que digitalizar sus libros porque ni siquiera habían pensado en la comercialización del libro digital. Eh, Y y por más que tomaron la decisión en ese momento, ya era tarde, ya no podían hacer demasiado. te fueron a buscar de urgencia en ese periodo de Sí, 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 marzo, sí, abril. sí. Tuve 2 meses de panic attack,
de llamadas recurrentes permanentemente, de mensajes de desesperación, de angustia. Y no te dieron Visité ganas de psicólogo decir, mucho tiempo. claro, pero no te dieron ganas de decirle, pero yo te avisé, o sea, que ahora, si yo te dije, ¿me vas a dar bolilla la Sí, próxima vez? sí, también es cierto que lo que ocurrió luego con la pandemia es que hubo un efecto rebote muy especial en este sector. No sé si se ha dado en todos, este es el que yo domino, que es que la pandemia generó que las personas leyeran mucho más que lo que venían leyendo, le dedicaran mucho más tiempo a la lectura, y generó un efecto rebote en el mercado del libro muy, muy interesante. O sea, es un efecto rebote en donde lo vemos incluso hasta en los mercados más deteriorados, que vemos que hay nuevas librerías, que se abren nuevos negocios físicos. Es un fenómeno muy, muy especial, pero que está sucediendo en prácticamente todas las ciudades. Que se abren nuevos proyectos editoriales, a pesar de que el ecosistema no te plantea como un negocio que sea muy, muy, muy potente en lo económico, ¿Y pero por hay qué, algo ahí. Sí. por qué será? ¿Por qué te imaginas eso? Bueno, hay cierta, se viene estudiando mucho la suerte de resiliencia que tiene el sector a esto, ¿no? Y cómo se ha ido empoderando y cómo ha ido logrando hacer que el formato físico de un producto 100% analógico y uno de los primeros productos culturales que existen, siga hoy teniendo una relevancia y una vigencia eh, enorme. Eh, si lo pensás desde lo objetivo es casi absurdo, porque la verdad es que producir el libro en formato digital te permite lo obvio, ¿no? Hacer que el libro esté en todas partes del mundo al instante, que los costos de producción sean muchísimo más bajos, que el libro esté permanentemente a la venta, disponible, y que no se agote nunca. Pero hay como un cierto aprecio hacia el formato físico, tanto desde quien lo escribe como desde quien lo lee, que Pero, hace que tenga una vigencia gigante. pero vos decís que hoy nos gusta más el libro físico que antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia venía bajando, en mi opinión, y vos decís que hoy estamos mejor que diciembre del 2019. Que sí, sí, sí. A mí a veces me gusta mirar igual la foto más allá de eso, ¿no? Y hacer una radiografía de 10, 15, 20 años, y ahí sí claramente notas un declive del objeto libro frente a toda la competencia que tiene. Hace 20 años atrás el libro no había tanta competencia como la que tiene hoy, me refiero digo, a Netflix o a lo que fuera, ¿no? Como una competencia de propuestas o de formación o de entretenimiento en múltiples formatos que canibalizan al negocio del libro. Pero es muy curioso esto, de que la librería como negocio físico siga prevaleciendo y se sigan abriendo nuevas librerías, que las grandes cadenas de librerías sigan abriendo nuevos comercios y que aparezcan muchos pequeños comercios y que el formato físico siga teniendo una relevancia muy importante. Eso Bien, es una industria que tiene muchos absurdos, ¿eh? Cuando esto lo hemos conversado en alguna vez, cuando lo piensas un poco desde el modelo de negocio, desde la dinámica de producción, tiene muchos absurdos y tiene muchas incoherencias que cualquier especialista en negocios, cualquier persona con un MBA se agarra a la cabeza porque no entiende siquiera cómo funciona. Pero de esta manera funciona, y como funciona, como no es, a ver, al decir que funciona, lo contrasto con lo que ocurrió con la industria de la música, ¿no? Y con el declive así tremendo y abrupto que tuvo. Bueno, acá esto nunca ocurrió. Si ocurrieron como golpes en el sector, estaban más relacionados o con el efecto pandemia o con el efecto crisis económica o política en algún país, pero en términos generales, la industria del libro nunca tuvo una caída así tan pronunciada. Y entonces, ¿cómo funciona? No nos promueve el cambio. No, 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 no hay una ahora intención o un ánimo de cambio. déjame cambiarte un poquito de tema. Tu empresa se llama Proyecto 451. Ujú. ¿Por qué 451? Bueno, 451 es un homenaje, básicamente, a un gran libro, a Fahrenheit 451. Es la temperatura exacta en la que arde el papel. Y es una mirada un poco provocadora hacia el sector, sabiendo que esto siempre como que lo tuve muy claro, y un poco lo que te contaba antes, trato de ser el intermediario y trato de trabajar para la industria. No soy una gente que viene como a derruir o a cambiar el sector, sino que trato de acompañar al sector y a hacerlo cambiar. Y un poco la filosofía detrás de esto, y es un poco la filosofía del libro también, es eh,
los nuevos formatos, el formato digital, el print on demand, las nuevas tecnologías, lo que permiten hacer es que situaciones como esa no ocurran, ¿no? Que no podamos pensar en que los Ah, libros desaparezcan a partir de que se incendien. Eh, ahora, cuando vos empezaste, te pusiste ese nombre, que es provocador, que está bueno porque es un tres dígitos que los que nos gustan los libros los conocemos, tal vez otros no, pero no hay ningún motivo para que alguien sepa por qué arde el papel, o sea, a qué temperatura en Fahrenheit arde el papel. Y seguro nadie lo sabe en Celsius, vos no sabés en centígrados, no sabés a qué no, temperatura, claro, pero es el libro de exacto. Bradbury. Ahora, cuando empezaste, tu objetivo era digitalizar, ¿no era digitalizar a la industria editorial o era ayudarlos? ¿Qué era más genérico? Era ayudar al sector a todos los desafíos que comenzaban a aparecer. Yo Ok, ya venía trabajando en una editorial que tenía cierto proclive por lo digital, por desarrollar comunidades digitales, por tener una tienda de comercio electrónico, por pensar modelos de suscripción de libros, o sea, 15 años atrás, una cosa muy rara para entonces. Bueno, entonces todo ese aprendizaje y toda esa mirada, para mí había una línea muy clara de conducta que iba en esa dirección. y, Después, bueno, como todos los emprendimientos y proyectos, supongo, hay muchas respuestas que me las fue dando un poco el camino, ¿no? No sabía hasta ok, dónde quería conformarme en una empresa o quería ser simplemente un consultor independiente. No sabía hasta dónde quería, bueno, al inicio, por ejemplo, trabajaba en todo el abanico completo de la industria del libro, y esto ok. incluía revistas, y luego me pareció que no, que tenía que hacer un corte en aquello que me sentía más interesado, más motivado, que me sentía más fuerte, y corté hacia el libro. Como ciertos cortes Espérame, que vas haciendo sobre el camino. déjame contarle a la audiencia, revista es algo que usan los médicos y las Sí. peluquerías para que ojees mientras esperan. Se usaba antes, llegaban a domicilio y estaba Villiquen y Anteojito y el gráfico y esas cosas. Bueno, pero ves, Eh, ahí tenés el ejemplo que yo te daba antes, ¿no? Ahí hubo un cambio muy brutal, muy brutal. Las editoriales que publican revistas, entre comillas, siguen existiendo, con dinámicas completamente distintas, con sitios web de contenidos basados en publicidad, suscripción o lo que fuera, ¿no? Pero ya el modelo de imprimir revistas y distribuirlo a los kioscos, creo que algo de esto perdura en Estados Unidos, y en algún que otro mercado, pero muchos ha desaparecido por completo o han tenido que pensar. No es lo que ¿Cómo? pasa en el mundo del libro, a eso voy. En el mundo del libro, todo el resto de las alternativas son complementarias, pero el negocio principal del sector editorial, siempre como diferencia un poco esto, porque luego empezaron a aparecer otras empresas que hacen libros o personas que hacen libros, pero dentro del propio sector editorial, el negocio prioritario sigue siendo la venta de libros físicos en librerías. Ahora, comparemos tu empresa, Proyecto 451, con, decías, la idea original no sabía si era ser consultor independiente o formar una empresa. ¿Cuánto cambió en estos años o sea, lo que vos te imaginabas que iba a ser con lo que es? Mira, hay ciertas cosas que yo me fui dando cuenta que en realidad tenía las respuestas antes, o las sabía, pero me fueron apareciendo un poco sobre la ruta. O sea, para darte como una idea más concreta con eso. Eh, yo hoy actualmente el principal negocio que tenemos, más allá de muchos servicios que vamos dando y muchos trabajos que vamos haciendo con las editoriales, es un espacio de formación que funciona bajo una dinámica de membresía, y en donde los profesionales del sector del libro son miembros y abonan una cuota mensual, anual, no importa, y acceden a todo el contenido y a toda la propuesta que vamos teniendo ahí. Y empieza a generarse como una suerte de comunidad alrededor de eso, de profesionales de la industria de toda América Latina y España. Esa idea cobró toda la forma hoy y es un modelo de negocio tangible y concreto y que está funcionando muy bien hoy, pero que yo ya la venía teniendo, te diría que hace 6 o 7 años atrás. Lo que pasa es que, bueno, no sentía que tenía la penetración en el mercado suficiente, el conocimiento suficiente, que no estaban dadas las condiciones del otro lado para que eso sea como un producto interesante o atractivo, pero sí tenía el desafío para mí, en lo personal, más fuerte era cómo desde una lógica de servicios, porque en definitiva somos eso, somos una empresa que da servicios, podíamos escalar el negocio.
que es una situación que es siempre muy, O muy sea, compleja, ¿no? Cuando haces es- producto, podés escalarlo. Cuando haces servicio, es muy difícil. claro, este Eh, contraste entre quiero estar cerca del cliente, pero a escala, pero de pero muchos. escala. Y entonces De si haces muchos, siempre, sí, porque nos pasó y nos pasa que todo el tiempo tenemos consultas y consultas y consultas permanentemente. ¿Cómo haces para atender eso desde un modelo de servicios? Y la verdad que mi lógica tampoco era convertirme en un Accenture o algo por el estilo con 2.000 empleados atendiendo a miles ¿y de cuentas. cómo fue ese proceso? ¿Qué fuiste decidiendo? ¿Cuáles fueron las decisiones importantes que fuiste tomando en ese proceso de escalar? Yo creo que una decisión importante es la estructura y el equipo que fui armando, sabiendo que es un equipo en el cual yo puedo delegar las tareas y Ok, los trabajos que se realizan con mucha confianza. Y entonces en eso, y te digo esto con honestidad, también lo fui aprendiendo, de saber que un buen recurso, una buena persona en el equipo, aunque lo valga más en términos económicos concretos, valía mucho la pena en este punto, ¿no? En este punto, en esta idea de escalar a partir de un modelo de formación y a partir de un modelo de membresía y no escalar en cantidad de personas. Necesitaba ok. un equipo compacto, potente, pero Como muy que, capacitado y muy formado. como que para crecer mucho tenías que crecer lento de alguna manera. O sea, porque si vos tuviste la opción de contratar, no sé, 10 consultores a los que tal vez no conocías mucho y hacer un estilo Accenture y dar servicio a más clientes, pero cuando tuvieras que contratar 10 más, te iba a ser imposible formarlo, 10 más, imposible formarlo, dijiste contrato menos y pensemos más. Confiemos entre Sí, nosotros y pensemos más. tra- y trabajar mucho en ese diálogo con quien se suma al equipo, en esa impronta de cómo tienen que hacerse o cómo me parece que se tienen que hacer las cosas, en elegir obviamente quién es el que se incorpora al equipo, qué características tiene para que se incorpore y qué valor Cu- le aporta. ¿Cuáles son tus claves, por lo menos? ¿Qué es lo más importante que buscas cuando estás seleccionando a alguien para poder confiar después, ¿no? Bueno, a ver, tiene que ver un poco con lo propio de este sector. O sea, a mí me interesa que tenga o alguna experiencia, conocimiento de este sector o de algún sector cultural que tiene sus particularidades y alguna experiencia, conocimiento en el mundo digital, en alguna travesía por el mundo digital o por específicamente lo que va a hacer. O sea, la experiencia a mí me suma. eh, y luego hay una particularidad que yo no sé si la busco inicialmente o la detecto. Tengo buen olfato en general para elegir personas. Y esto lo he hecho para mi emprendimiento y lo he hecho antes también en otras empresas. Tengo como cierto buen olfato. Eh, Mucha autonomía. La verdad es Ok, que al ser pocos y hacer muchas cosas, necesito que el equipo sea un equipo muy autónomo. Eh, ok. Cuando entonces, decís, bueno, hay que saber detectar eso. cuando decís experiencia, quiero traducirlo a ver si yo lo... Suponete que aparece un chico, una chica de 18 años, que claramente no trabajó en ninguna de las dos, pero es un re nerd de los libros y de la programación, por ejemplo. Es alguien que, te da este olfato, pero es alguien que te interesaría tener en el equipo o necesitas que pase por la industria No, necesito que trabajando. pase por la industria. No, necesito que pase Ok, por la industria o por digo, directamente en la industria del libro o en alguna otra industria similar. Digo, hay una ok, persona del equipo que trabajó mucho en teatros, por ejemplo, ¿no? bien, Y en dinámica de ok, teatros y demás. te nutre esa Eh, experiencia. sí, sí. Sí, porque justamente en esta búsqueda de lograr tener un equipo al cual yo pueda delegar tareas y en definitiva esta delegación en mi caso pasa también porque estas personas puedan hablar con las editoriales y con los proyectos, tienen Es que tener verdad, un lenguaje en empatía. común, tienen que tener una empatía. Eh, y, Es muy difícil a para ver, mí porque, a ver, la construcción de la empresa, que digo, también se puede dar como le debe haber pasado a muchas personas, se da sobre mi figura. Entonces, y soy yo el que aparece como
referente, consultor, el que sabe sobre el tema. Entonces me vienen a Ahora, buscar a mí. Pero luego suponete yo que no soy el que está. no estás. Entonces, claro. Suponete que estás. Claro, entonces tienen que de alguna manera eh, pensar como, o sea, tal vez no pensar idéntico, no opinar idéntico, pero sí conocerte bien a vos y saber lo que dirías vos. Como, Saber, sí, tener, a ver, ciertas líneas de cómo veo el negocio, cómo veo las deficiencias o los límites, las posibilidades. Después no tiene que ver, ahí creo que esto no sé, no tiene que ver con que piensen exactamente como yo. De ok, hecho, hay personas del equipo hoy que son de las que más valoro, que son las que me contrastan. bien, Y me parece que ahí ok, está lo más rico. El asunto es que en ese contraste haya mucho criterio, ¿no? Que realmente haya por ok. detrás, que vea que hay un conocimiento y que hay un Y, criterio como muy fuerte. y tienen instancias entonces en las que discuten esto como el largo plazo de la industria entre ustedes. Che, Sí, que sí, el newsletter los ayuda a sí, eso. porque, sí, porque vemos en todos los proyectos editoriales que trabajamos, que son muy distintos. Vos sabés que en realidad la industria del libro produce libros, pero tenés un negocio que es el que produce libros infantiles, otro que produce libros para los docentes, otro que produce libros de novela, romance para jóvenes. Son como mercados distintos, audiencias distintas, dinámicas totalmente diferentes, pero los problemas que vemos son los mismos y los vemos como en el andar y los vemos Ok. en el pequeño emprendimiento de 3 personas, 2 personas, y lo vemos en el monstruo gigante multinacional. Entonces, esa discusión interna la tenemos mucho, sobre todo para ver cómo provocar los cambios en esas estructuras, Ok. que vemos que rebotan y rebotan y nos cuesta, y bueno, es como pensamos y discutimos mucho internamente estrategias para eso. Y a ver, sí, lo que me decías de la newsletter, nosotros empezamos con ese producto de comunicación, que prácticamente te diría que lo empezamos a hacer cuando empezó el proyecto. Empezamos a hacer una newsletter todos los viernes con información para el sector. En un inicio de una manera muy abrupta, o sea, tomando base de datos del sector, de todas las cámaras, de todos los gremios, de todos los lugares, y empezando a bombardear con ese correo en una época, hace 10 años atrás, cuando no había tanta problemática con los datos, de dónde me obtuviste el correo y demás, pero sabiendo que lo que estaba enviando no era spam, sino que les estaba enviando algo realmente muy potente y muy valioso para ellos, y que lo iban a saber apreciar y no se iban a querer bajar, todo lo contrario. De hecho, es lo que Ok. pasa hoy, ¿no? Eh, y hoy es una base que tiene arriba de 40.000 correos y que funciona realmente muy bien. Y Y que es un producto que nos obliga a estar eso. informados. Hay muchas cosas en las cuales nosotros como que nos autoobligamos, ¿no? Ya sea en términos de información o ya sea en términos de formación, muchas veces vamos al frente con un proyecto para implementar algo que no tenemos tan claro cómo se hace, pero que sabemos que nos va a forzar a aprenderlo y que es O necesario que lo sea, hagamos. aceptás desafíos que crees en el corazón que los podés resolver, pero no sabes cómo. O sea, Sí, crees estoy que le vas a convencido que lo encontrar la podemos vuelta. resolver. Estoy Sí, convencido, ¿eh? Ese es un convencimiento. Y ahí, si querés, ok, es otra característica más mía y del equipo, ¿eh? Busco personas que sean capaces de resolver ok. lo que fuera, que Es, no se es amedrenten con que, nada. es que en realidad tu laburo, tu trabajo, como que tiene dos tipos de pedidos, dos tipos de clientes. El cliente que dice, quiero lo que hiciste para el otro, pero después hay otros clientes que dicen, quiero algo que todavía no hiciste para nadie. O sea, lo que hiciste para otro, En realidad, lo que quieren es resolver algún asunto, pero sin siquiera saber demasiado ok, cómo, el por qué, y nada. Nosotros somos los que les indicamos la hoja de ruta, lo cual tiene como un riesgo súper importante porque del otro lado también hay una expectativa como muy, muy grande. A ver, no es que a nosotros nos vienen a buscar para hacer una campaña o eso no lo hacemos, y no, eso es hay una agencias y hay transformación. otros que lo hagan.
Lo que nos vienen a decir es, bueno, necesitamos que el negocio del libro físico crezca o en los canales tradicionales o en otros canales, o por dónde vamos. Bueno, me parece que tenés que hacer A, B y C. Y no solamente les digo, sino que también los ayudamos a que eso Sucede. suceda. Y luego si eso se resuelve y no pasa nada, que en muchas casas pasa, no, es un problema en algún punto, o es un Ahora, riesgo como importante. pregunta ahí, buscando incomodarte. Supongamos que te tomas vacaciones de 3 meses, Ujú, ¿sí? Y la compañía sigue funcionando. ujú. Algunos proyectos van a seguir funcionando. ¿Qué es lo primero que falla en tu empresa? Pero Falla. vacaciones sin celular. Te vas a un año de viaje. Sí, no, no sé si hace falta en 3 meses, ¿eh? Con un poco menos eh, pueden pasar cosas. A ver, esto, bueno, por si querés, como la división en algún punto de tareas, roles y lugares. Yo ocupo un lugar muy fuerte en la comunicación del proyecto y en la venta del proyecto y en quiénes somos. Entonces, probablemente haya como todo un ruido de comunicación y ventas que se caiga de forma bastante fuerte. Eh, Un poquito más concreto, porque digo, el newsletter sigue eh, saliendo, lo pueden hacer sin vos. Más o menos, más o menos. El newsletter es toda una pieza de contenidos que sí se escribe y sale sin mi participación directa, pero hay una línea editorial y de contenidos y de selección de temas que las dirijo yo. Podría delegarlo, sí, Ok, pero probablemente sea un producto que se afecte sensiblemente el, perfecto. Y el después contenido. vos sos bastante Eh, público, das charlas, vas Bueno, por eso, a habría reuniones. 3 meses que desaparecería de reuniones, desaparecería de generar eventos, desaparecería de estar presente en Ok, los eventos y en las ferias y demás. Esa ausencia claramente tendría un impacto en comunicación del proyecto. ok. Sí, Y eso implica implica menos menos ventas nuevas. ventas que puede ser que en el mes 4 no se noten, pero sí puede ser que al 6 meses o al año sí, o que la Ok, remontada sea como mucho más ok. desafiante. Y para el negocio que ya estaba funcionando, para los proyectos que estaban andando, también implicaría un daño. No, la mayoría de los proyectos hoy están funcionando en forma bastante autónoma. Ok, Eh, Hay decisiones como muy poco sensibles, si querés, pero como en las que yo puedo participar. Después sí, esto que te contaba un poco en algún momento, que del otro lado el editor me necesita a mí, porque por esta figura que cobro dentro del proyecto, eh, con lo cual que yo ni siquiera esté en copia en correos, por decirte algo, o que no, ni siquiera haga una no, te respuesta copiamos, te de copiamos, algo. no respondes, te copiamos. No, pero bueno, que no haga un comentario, que no aparezca, que Ok, bueno, es una relación que seguramente se dañe. Eh, ok, de hecho, bueno, bien. creo que te contaba previo a esta entrevista, yo vine aquí a Barcelona, estoy hace un año y poquito aquí, con la idea de como acercarme al sector editorial en España y poder profundizar las relaciones y poder desarrollar proyectos acá, sabiendo que es como un poco la meca y es un sector mucho más desarrollado editorialmente que otros. Pero veo claramente un daño en la relación con En- las editoriales de Argentina y con otras editoriales de ok. otros países. Que, digo, los productos se siguen saliendo, los proyectos siguen avanzando, pero hay un daño en la ¿Qué, relación, en el vínculo. si tuvieras que, suponete que están viendo las editoriales de Argentina esto y están entendiendo por qué estás un poquito ausente físicamente, ¿qué les dirías? ¿Los quiero mucho? ¿Les dirías, los estoy viendo igual? O sea, ¿qué sentís que es importante en ese vínculo? No, creo que en ese vínculo, mira, te voy a decir algo muy analógico, pero que en ese vínculo la presencialidad es algo inevitable. Eh, yo había un rol o un trabajo que perdí, digo, en esto como en las cosas que siento que perdí, previo a la pandemia sobre todo, y después por decisiones más propias y profesionales, que era el vínculo cotidiano y personal con las empresas y con los editores.
Ok, Había un trabajo previo a la pandemia, sobre todo la pandemia lo obligó a que no exista más, ¿no? Pero previo a la pandemia, que era durante mi semana, mi jornada de mi semana, era trabajar con las editoriales, con las que estábamos trabajando, con las que íbamos a trabajar, cara a cara, yendo a las propias oficinas, con lo cual tenía mucha ruta en la espalda, eh, pero que para mí era un momento de un disfrute enorme, porque entraba a las casas de las editoriales y por más que íbamos a conversar sobre algún tema específico y sí, puntual, sí, escuchaba, veías. miraba, veía las cosas los libros que venían de imprenta, las discusiones que tenían de algún otro tema, y entonces me entremetía y participaba un poco de ahí, olfateaba cosas, olfateaba temores, olfateaba dudas que había sobre algunos asuntos, entendía y veía esa dinámica. Pandemia de por medio, y luego ya te digo, por decisiones más mías de cómo quería escalar y cómo me quería mover, hoy son muy Ok, eventuales mis reuniones presenciales. y eso, a ver, eso te nutría, te daba información para hacer mejor Me SEO. dan mucha información de hecho, te digo algo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, para poder recuperar un poco ese puente, más allá de que podría seguir forzando las reuniones presenciales, ¿eh? Eh, Estoy viendo muchas entrevistas a editores, muchas Ok, entrevistas que se han hecho en video, nuevas o más, pero estoy viendo, porque para mí es importantísimo entender cuál es su punto, cuál es su necesidad, en dónde es que, o cuál es el temor, o por qué no avanza con lo que avanza. ¿Por qué para mí las cosas que son obvias, para ellos no lo son? Eh, entiendo. Ahora, a ver, tengo dos preguntas más o menos parecidas. Empiezo con una. Hacia adentro, a ver, vos vendés eh, modernización, ¿sí? No sé cómo, de alguna manera sí, vendés, ayudás a libreros, a editores exitosos del pasado a montarse a un futuro exitoso también, aprovechar tecnologías, incluso me dijiste inteligencia artificial. Hacia adentro de tu organización, ¿sos coherente con eso? ¿Sos lo digital que podrías ser? ¿O sos un poco digital por lo menos? no, un poco digital lo soy, no soy lo mismo, tanto como me gustaría. Hay muchas recomendaciones, muchas ideas, muchas cuestiones que yo les sugiero a los proyectos y a las editoriales y que claramente no las hago para adentro, y a veces con las mismas excusas, ¿no? Que son la falta de tiempo, la falta de recursos o algo por el estilo. Y, Eh, pero deberías hacerlas, esa es la duda que tengo. Son cosas que le decís a otro que haga, que te decís a vos mismo que haces, pero que elegís no hacer. Que está bueno también porque empatizás con el otro, ¿no? No, sí, a mí me pasa lo mismo. Pero para tu largo plazo, ¿son cosas que realmente tenés que hacer? ¿O son cosas que los libros dicen, digamos, que los blogs dicen? no, yo no me guío tanto por lo que me guío por mis principios y por el aprendizaje que fui teniendo, y las decisiones que tomo puertas adentro o para las editoriales son decisiones con las que creo Ok, fervientemente que hay que hacerlas. Y en todo caso es entender que si no es posible ahora, entender cuándo, de qué ok, manera, pero es un todavía no. sí, No, no sí, lo hago, sino sí, no, no es el momento. no, sí, Ahora, claro. hay un cambio que yo vi de afuera en tu negocio, que de hecho alguna vez me convocaste a una charla física y después pasaste a hacer, con la pandemia, charlas virtuales y después empezaste a hacer cursos grabados. Como, o sea, entendí bien, hiciste un proceso de no, o sea, primero de digitalización, o sea, de hacerlo virtual y después, ok, no lo voy a repetir, ya está grabado. Esa es la academia, lo que llamas como Sí, este modelo de sí, suscripción. propia porción, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo te sentís? Porque hay mucha gente que tiene es reacio a la distancia. Dice, no, que di una charla en una universidad hace poquito y los docentes decían, no, tienen que venir a clase. Otros docentes decían, bueno, lo hacemos por Zoom, pero tiene que ser distinta cada clase, si no, no. ¿Cómo lo ves eso?
Yo creo que todos los formatos y todas las modalidades tienen sus pros y contras, y de hecho yo los combino a todos. Ok, O sea, nosotros lo que desarrollé en este espacio de formación es que los contenidos más duros, más formativos, son grabados. Y sí estaba un poco esta sensación que es la que decías recién, de estar dando muchas veces el mismo contenido y sin demasiado sentido de que eso sea así, con lo cual es un material bien elaborado, bien producido, bien grabado y que ahí está. Y luego, dentro del mismo espacio de formación, sostenemos en forma virtual encuentros en vivo todas las semanas, ok, con distintos ejes y con el espacio para conversar y para más, porque conversar. sé que este sector, en esto yo también previamente le hice encuestas a los potenciales clientes o suscriptores, y era la mitad quería solo asincrónico y la mitad quería solo sincrónico. Era así como tajante la distancia, con lo cual les di un poco de las dos cosas. Personalmente, el vivo me entusiasma más. Aún virtual me entusiasma más, me dinamiza A un más. repetitivo, aún que... Sí, sí, pero siento que le Ok, estoy hablando a alguien de verdad. En el otro, la cuestión del diferido, a mí personalmente me cuesta bastante. Pero cuando sé que del otro lado haya alguien, por más que esté con el micrófono y la pantalla en negro, pero que hay alguien del otro lado escuchando, me motiva y me entusiasma bastante más. Y mi idea ahora es en noviembre y diciembre hacer varios workshops presenciales, con lo cual también ok. Es conservo esa como característica. lo que estás haciendo con esto es parecido a lo que propones en general con la industria del libro. Es decir, no es que vamos todo a lo digital, no es que vamos todo al No, en audiolibro. absoluto, en Libro absoluto. físico va a Claro, haber. sí, sí, sí. Sí, 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 y es un poco mi discurso casi del origen, ¿eh? La idea es como la convivencia de todos estos formatos y no entender que uno, o sea, no puedes dejar de desarrollarlos, todos estos formatos y todos estos canales. Pero bueno, la discusión ahí está y está permanentemente. Mira, te doy un ejemplo como muy concreto. Ahora, la semana próxima, voy a dar un taller sobre inteligencia artificial para el sector del libro, que es un sector, yo todos, pero este sector en particular está muy preocupado por este asunto. Y rápidamente anuncié el taller, tuve aprietes así automáticos de distintos gremios, profesionales y demás, un poco en tono de de- qué es lo que voy a decir yo sobre el asunto, ok, si soy consciente de la cantidad de trabajo que se va a perder, si soy consciente de cómo se han utilizado contenidos con derecho para entrenamiento de estos sistemas. eh, y bueno, para mí está buenísimo que ocurra eso. O sea, vino me la parecería magia raro que no de pase. los escritores. No tanto escritores, más ilustradores, más Ok, profesionales, si querés. ok. ¿Y qué? No puedo, bueno, digamos, quien está viendo esto ahora dice, bueno, ok, pero que diga qué va a pasar. Eh, qué va a pasar con la inteligencia artificial y los ilustradores, eventualmente los escritores? Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Querés? No sé, tal vez te da miedo compartirla. Sí, no, en absoluto, no me da miedo, y de hecho lo que les contesto a todas estas personas es que vengan primero a mi taller antes de como establecer como un prejuicio sobre una mirada al Bien, respecto, que vengan, que me escuchen y luego conversamos lo que quieran, y que es el momento para debatir, es justo ese, ok, es ahora el debate. genial. Yo creo que hay roles profesionales que son los que más sensiblemente se van a ver afectados laboralmente, sobre todo te diría los traductores y las personas que hacen corrección gramatical, ortográfica y demás, que son como roles muy Ok, importantes dentro de la cadena del libro, y se van a ver claramente afectados. No le veo mucha relación a eso. Eh, por la, en la misma dirección, creo que la inteligencia artificial va a permitir que cualquier libro esté distribuido en 100 idiomas al mismo tiempo, cosa que hoy por costos y mercados es inviable. Son imposible. muy pocos los libros que se traducen y si se traducen a las lenguas dominantes y no mucho más. Entonces, ahí es como entender, yo tengo más esa mirada, ¿no? Más una mirada de la potencialidad que tiene el negocio. Luego con los ilustradores y con las personas que trabajan en el lenguaje gráfico, yo creo que si aprenden a usarla van a tener como un diferencial y un potencial enorme. En mi experiencia usando estas herramientas gráficas, quien domina el lenguaje gráfico le saca un provecho que quien no lo domina no tanto.
Ok, Si vos entendés de estilos gráficos, entendés de paletas, de colores, entendés incluso de fotografía, de imágenes, de uso de lentes y demás, todas estas son directivas que le podés compartir a las inteligencias artificiales y podés producir cosas que yo no podría producir. a ver, Eh, no puedo evitar ahí, bien agresivo. El genial no va a tener problemas, o sea, el genial que aproveche la inteligencia artificial no va a tener problemas. El mediocre que la aproveche, tal vez tampoco. El mediocre que no la aproveche, seguro va a tener problemas. El que no es muy bueno, pero no se monta, que es algo que pasa en un montón de rubros. Pasan ¿Ok? todas, sí, 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 Eh, sí. y Luego los, como los roles más esenciales dentro del sector, sobre todo me refiero al editor, al editor en sí, yo no veo que vaya a sufrir ningún tipo de... ok, Va en la misma dirección, ¿no? Un editor mediocre que no quiere abrazar estas herramientas o que no quiere entender demás. Y sí, bueno, pero quien use estas herramientas tiene una herramienta potentísima para, por decirte algo, una editorial mediana para grande es una editorial que recibe decenas de manuscritos todos los días. Usar uno de estos sistemas para que rápidamente me valide que ese texto vale la pena que yo le dedique 5 minutos a leerlo, ya sí, es un pro. Hoy lo que sucede es que esos correos ni se abren siquiera. ni se hablan. Ok, entonces, me queda la última pregunta, después algo general. ¿Los escritores tienen que tener miedo? Los escritores, mira, te podría decir algo que es muy agresivo, que no lo inventé yo, lo leí, pero me pareció Dime. muy coherente, que es que la verdad es que los autores dentro de la cadena de producción del libro son los que menos valor aportan en términos económicos. Con lo cual, no hay una necesidad de reemplazarlos, no hay una necesidad de hacerlos más económicos. No vería un ¿Qué? interés del sector de suplirlos Ay, desde ese lado, ¿no? es que, bueno, ya hablamos en otra entrevista de esto, pero me encantaría que te escuchen un montón de autores como yo o de autores que quieren ser autores y que dicen, no, pero el libro es todo mío, o sea, el 100% del valor es el contenido, y vos lo que estás diciendo es, no, o sea, el valor está en la curaduría, está en la edición, está en la impresión, está en la distribución, está en el La marketing. distribución y comercialización, sí, todo eso Eh, se lleva el 90% del precio de tapa. Con lo cual, eh, para ahorrarnos el 10% no tiene sentido. no tiene mucho sentido. Ahora, Sí, lo que creo es lo mismo que decíamos antes, ¿no? El escritor mediocre va a pasar, si usa estas inteligencias, a ser un escritor un poco corriente, mejor. normal y que puede publicar un buen texto. Y el escritor bueno, si sabe utilizar estas herramientas, puede potenciar el nivel. Hay como un área que a mí es la que más me interesa, que es el área en donde puede crecer exponencialmente la creatividad a partir de usar estas herramientas, que hoy no lo estamos todavía Entendiendo. visualizando en concreto, ¿eh? Pero que cuando Ahora, ese va a ser el salto. me dejas picando para la pregunta general. Me estás diciendo que vamos a poder traducir, bueno, es obvio, vamos a poder traducir a cientos de lenguajes de idiomas al mismo tiempo, vamos a poder, de hecho, editarlos en digital al mismo tiempo, sumale si querés print on demand para en todos los países, pero vamos a poder filtrar, hacer como el triage de las propuestas de manuscritos mucho más rápido y el editor va a ser mucho más eficiente. Por lo tanto, lo más probable es que tenga un output mayor, que puedan generar más libros exitosos para adelante. Los autores mediocres van a usar inteligencia artificial y los buenos también para producir más también. Va a haber una avalancha Sí, 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 de contenido en el la mundo. hay. Mirá, si querés, como el ejemplo más increíble de esto fue una política que tomó Amazon hace poquito más de una semana, en donde impide que un autor suba más de 3 libros por día. Con lo cual, hay dos cosas que a mí me surgen de esto. La primera es, estamos hablando de que había autores que subían más de 3 libros por día. Claro, Si ese es el freno que absurdo. están poniendo, 3 libros por día es un volumen escandalosamente alto. Bueno, eso estaba Sí, ocurriendo y de ahí establecieron ese límite. Y lo otro que me pasa es qué anticuada política de Amazon. Y cómo empiezan a mostrar estos monstruos tecnológicos que eran los más innovadores, que cómo son del empiezan a siglo XX ahora. mostrarse, claro, cómo empiezan a aplicar las mismas políticas que aplica un banco o un comercio para que me dejen de utilizar los canales digitales. Entonces le aplico más comisiones. Bueno,
es increíble el uso de una política tan antigua como decir, bueno, a partir de ahora no me suban más de 3 libros a la plataforma. Terrible. Eh, Se están, sí, se sí, están, están yendo para atrás. Eh, sí, el aluvión de ok, contenidos es enorme, pero bueno, por eso ahí el valor del editor y el valor de la empresa editorial en esta selección, curaduría, presentación de los contenidos, que es cada vez más vital. entonces, claro, entonces vamos a un mundo en donde va a haber mucho más contenido y vamos a tener que confiar más en ciertas marcas. La marca del autor y la marca del editor. Entonces, si saca un libro Stephen King, no importa lo que sea, yo voy y lo compro, pero si saca un libro este sello editorial, y la verdad que siempre, de hecho pasó alguna vez en la música esto también, con sellos más independientes, me acuerdo cuando éramos chiquitos, hace mucho tiempo. Eh, pero va a haber El más asunto es libros, que el asunto es que Stephen King va a tener que esforzarse para ser Stephen King. Porque claro, eh, estas herramientas me van a permitir hacer textos estás muy ahí. parecidos a los que él hace. Y aparte, justo Stephen King es bastante, es o sea, de los mayores, pero bastante tecnificado, ¿no? Está en Twitter, Pero muy comenta, qué sé crítico de yo. todo esto, como los Ok, grandes autores en general están siendo muy críticos con esto. Ahí, si querés, dentro de las discusiones que está dando el sector, hay una con la que yo coincido bastante, que intuyo que no va a llegar a nada, pero que coincido por lo menos en la proclamación, que es cómo han sido utilizados los textos producidos con dominio, con real derecho de las editoriales en el entrenamiento de estos sistemas, sin haber devengado ni un solo euro a las ok, empresas editoras o a los autores, de ¿no? regalías. O sea, Está probado, está muy probado con muchos papers y muchos documentos que el material que aportó el sector editorial es el material más interesante para las inteligencias artificiales. Más allá de que nos dicen que, bueno, revisó todo Internet, revisó los blogs, revisó las redes, revisó la Wikipedia. Todo ese contenido es un contenido desordenado, caótico, con poca sí, sí, sí. coherencia, con poca... En cambio, tomar textos que han sido producidos, escritos, trabajados por proyectos editoriales, es el material más rico que han utilizado para aprender. Entonces, Eh, u- y no están última, distribuyendo esa riqueza. supongamos que, o sea, coincido, sería justo que los LLM, ChatGPT, etcétera, le paguen un royalty a los que crearon ese contenido, ¿sí? Eso implicaría que ChatGPT, que hoy ChatGPT está subsidiado, que en realidad va a tener que pagar eso, va a costar un poco más, implicaría que las editoriales, que Twitter o Reddit, digamos que las fuentes, aunque sean desordenadas, reciban dinero, sería un cambio como para las editoriales, sería un cambio enorme eso. Pero se está Como planteando, hay editoriales como Springer y otras de los grandes grupos mundiales que están que están empezando planteando un poco a el modelo construir. de negocio de eh, vender los contenidos hacia estos grandes sistemas Porque de de alguna lenguaje. manera, si yo hoy quiero saber una sola cosa, o sea, quiero averiguar qué opina un autor sobre un tema, tengo dos opciones. Compro el libro o le pregunto a ChatGPT si está indizado, si está leído por ChatGPT. Y si le pregunto a ChatGPT es un libro no comprado. Entonces tiene sentido que reciban regalías porque lo Sí, leyó otro, ¿no? sí, pero Ok, va más allá de eso, el concepto con el que yo más avalo tiene que ver con haber utilizado esa materia prima para tu ok. desarrollo. Y bueno, un punto. Luego, esta idea de que yo pueda producir otro Stephen King y por lo tanto, por ejemplo, ya nadie compra Stephen King porque apareció un Daniel Benchimol que escribe tanto mejor, bueno, ya entra en el nuevo ecosistema y entra en un nuevo mercado de competencias que lo mismo me pasa con los ilustradores y demás, ¿eh? Pero que paguen por haber utilizado esos contenidos, sabiendo además esto que te decía antes, de que son los contenidos que mejor le han servido al motor, y debería. Sé que no va a Última ocurrir, pregunta. ¿eh? Es una discusión perdida, pero bueno. Última pregunta. Te encantan los libros. Estás en la industria hace muchos años, ¿sí? ¿No te dan ganas de escribir un libro? Ahora que es más fácil. Me dan ganas de escribir un libro sobre estos mismos cambios, eh, pero me ocurre, ahí te diría, me pasan dos cosas. Una es lo obvio, la falta de tiempo y la falta de prioridad sobre ese proyecto por sobre otros, pero más allá de eso, que podría ser una excusa,
Sí es cierto temor a El libro tiene un gran problema, que es que queda estampado y escrito y es Viejo. inmutable en algún punto, ¿no? Y esto es una industria que tiene unos cambios abismales año a año. Entonces, bueno, la verdad que publicar un libro hoy, año 2023, por decirte algo, es muy probable que lo que diga ahí, dentro de 5 años, la mitad de las cosas sean, no hayan acordado con la realidad o con lo que y entonces, bueno, nada, me parece también como honesto no escribir tan en Está, puño de letra esas cosas. está bueno, me gusta porque es como la segunda o tercera vez que decís, es algo que puedo hacer, pero elijo hacerlo más tarde. Elijo Ujú. hacerlo todavía no tanto como No, y automatizar, pero te diría que tengo bastante claro que en algún momento va a suceder. ok. O sea, está claro que Los contactos los tenés. los contactos los tengo. No sé si lo haría igual con una editorial o lo haría ahí entra para Ah, otra vertiente. no, esto, después borro esta parte Eh, de la conversación. no lo sé. Pero sí, los contactos los tengo, las ganas las tengo. Eh, Como mi eje tendría que ver con tratar de pensar un poco el camino hacia adelante, y la verdad es que la realidad me ha contradecido muchas veces, y está bien que eso ocurra, porque es un poco ese camino, bueno, eh, lo cual no quita valor en absoluto a que yo pueda a una empresa, a un organismo, un gobierno, indicarle que para mí la hoja de ruta es la 201, Totalmente. pero La 451. eh, sí, la 451. Pero bueno, claramente me voy a equivocar. En general, por ejemplo, Está cuando bueno. yo hago los trabajos de consultoría a las editoriales, le digo que trabajando con nosotros se van a equivocar menos. Es lo que logran un Claro. poco es más que otra cosa. Me encanta equivocarse menos, pero eso implica que hay que correr riesgos, que no hay que evitar del todo equivocarse, que no De hacer correr nada. riesgos, también sabe este sector que nunca hago promesas absurdas. No, a mí me gustan más los desafíos que involucren procesos, que involucren cambios, ¿no? Cambio. No estoy pensando en que, bueno, a partir de lo que hacemos ahora, tus ventas en la librería van a crecer un 30%. De eso, la verdad, no, andaba con una agencia de publicidad a ver que. No, mi motivo tiene más que ver con que puertas adentro empiecen a pasar, empieza a haber un run run de ciertas cosas, de cómo se piensan, cómo se diseñan, cómo se deciden, más que en ver que el resultado comercial que tuvimos dentro de un año. Me encanta, me encanta. Bueno, Dani, si alguien quiere contactarse con tu consultora, con tu empresa o contigo, ¿cómo puede hacer? Bueno, proyecto451.com, que es Bien, la web, es como el lugar central. Luego vía LinkedIn y demás, pero es el lugar central. fantástico, fantástico. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por todo lo que hiciste y bueno, ya volveremos a charlar en unos años como hemos charlado hace un par de años. Hecho, gracias Leo por la invitación.